Era la crónica de una decisión anunciada y era previsible lo que iba a ocurrir. Y es que esta mañana la Suprema Corte de los Estados Unidos, en un fallo, bloqueó hoy una demanda que el gobierno mexicano había presentado en 2021, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en un litigio por $10,000 millones contra los fabricantes de armas, las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, argumentando que las prácticas comerciales de esas compañías han alimentado la violencia en México y evidentemente la capacidad de fuego que despliegan los grupos criminales operando en territorio nacional. Fue un fallo unánime, es decir, los 9 jueces votaron de la misma manera y se da al amparo de una ley estadounidense que básicamente blinda a los fabricantes de armas en este país cuando sus armas son usadas en un crimen. Ha sido parte de este cabildeo brutal, demoledor, deleznable de la Asociación Nacional del Rifle, que a lo largo de esta organización a favor de la posesión de las armas, que durante décadas ha estrangulado todas las regulaciones en materia de compraventa y uso y portación de armas en Estados Unidos. Los 9 jueces de la Suprema Corte determinaron que México no había presentado un argumento plausible de que las empresas habían permitido conscientemente el tráfico de armas producidas por cada una de estas empresas a nuestro país. Y fue la juez liberal, ultraliberal diría yo, Elena Kagan, que escribió la opinión de la Corte en este sentido. Es decir, aquí sí no fue un tema de que los jueces conservadores votaron en un sentido y los jueces liberales votaron en otro. Los 9 jueces liberales y conservadores fallaron en el mismo sentido. Esa ley sobre la cual basó su decisión la Suprema Corte y que limita las responsabilidades de los fabricantes de armas, hacía de entrada que este camino que escogió el gobierno mexicano para llevar este litigio en una corte primero distrital y que luego llegó eventualmente después de varios años a la Suprema Corte, fuese el camino equivocado. Aunque hay que decirlo, sin duda fue una decisión valiente de la Cancillería bajo el mando de Marcelo Ebrard y fue de alguna manera un tiro sobre la borda en el sentido de que más de lo mismo en términos del flujo constante de armas que llegan traficadas de manera ilegal a nuestro país era para México inaceptable. Elevó además el perfil del tema, quizá de una manera que explica por qué hoy, al menos dientes para afuera, la administración Trump dice estar comprometida con reducir el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Pero para entender por qué argumento que este era el camino equivocado, hay que ir a la génesis de este litigio. De entrada, tanto autoridades estadounidenses como autoridades mexicanas a lo largo de los años hemos insistido que alrededor del 70% de todas las armas que son aseguradas en México provienen de los Estados Unidos. Incluso este debate, esta discusión de si litigar, llevar un caso a las cortes en Estados Unidos, empezó durante el sexenio en el que yo me desempeñé como embajador en Estados Unidos. Durante el último año del gobierno de Felipe Calderón se debatió en el gabinete mexicano de si llevar precisamente a cabo este caso ante las cortes en Estados Unidos. Y yo me opuse en ese momento porque decía que si bien la decisión era correcta, litigar en Estados Unidos, el ir contra los fabricantes de armas era un error precisamente por esta ley que las ampara responsabilidad. Y yo argumentaba que el camino que había que seguir era litigar en contra de las armerías, es decir, los que venden ilegalmente las armas en Estados Unidos y que luego son traficadas a través de una frontera internacional. ¿Por qué? Porque tenemos un programa de colaboración entre México y Estados Unidos que se llama el programa E-Trace, que permite a autoridades mexicanas, cuando aseguran un arma, rastrear el arma a la armería que vendió originalmente esa arma en Estados Unidos. Y por lo tanto, mi argumento era que lo que México debía hacer era litigar contra las armerías, detonar un sinfín de casos específicos usando armas aseguradas por el gobierno mexicano que habían sido usadas para cometer un crimen, matando a un policía federal, un policía local o un elemento de las Fuerzas Armadas o de la Marina Mexicana, y llevar
caso por caso para generar un tsunami de casos en distintos estados de la Unión Americana. Y que además, al final del día, debía ser la manera de atacar este problema. Se nos acabó el tiempo, se acabó el sexenio, ya nunca pudimos avanzar en las discusiones para presentar precisamente esa moción, y lo que hizo el gobierno mexicano en el 2021 fue, digamos, ir a la propuesta original que se había formulado en el gabinete mexicano, que me parece, por las razones que acabo de decir, son las equivocadas. Aunque un año después de que el gobierno mexicano presentó este caso contra los fabricantes, también abrió una veta al llevar a juicio, al iniciar una demanda contra 5 armerías específicamente identificadas en el estado de Arizona. Al final del día, la postura mexicana no se trata sobre si nos gusta o no nos gusta la segunda enmienda a la Constitución estadounidense, que permite que los ciudadanos poseen armas y compren armas y tengan un arsenal de armas en su casa. De lo que se trata es, primero, evitar que las armas sean ilícitamente vendidas en territorio estadounidense a vendedores que luego las hacen llegar, a compradores que luego las hacen llegar a manos del crimen organizado o al propio crimen organizado mexicano, que se dedica a recorrer todas las armerías, sobre todo en la zona sur de Estados Unidos, y en donde hay más armerías que Walmarts en todos los estados fronterizos de Estados Unidos con México. Y también se trata de obligar y de presionar al gobierno estadounidense a evitar que armas ilegalmente vendidas sean traficadas violando una frontera internacional para llegar a sus destinatarios en las organizaciones criminales en México. ¿Qué debe hacer México en el ínterin con esta decisión? Primero, pues ahora sí que hacer jiu-jitsu con las declaratorias de emergencia y de seguridad nacional que hace Donald Trump, argumentar que con base en premisas de la seguridad nacional mexicana, a partir de este momento prohibimos la entrada a cualquier estadounidense que trabaje en una empresa fabricante de armas o a los consejos directivos y a los altos directivos de las empresas fabricantes de armas. Eso sería mandar una señal, me parece importante. Y segundo, disparar en lo que claramente es un juego de palabras, estos casos a través de las armerías a nivel nacional, replicarlo en Texas, en California, en Arizona, en Nuevo México, en otros estados donde hay una importante presencia de armerías. Esto sí podría abrir un camino enormemente importante para la postura y la posición mexicana en materia de el combate al trasiego de armas hacia territorio mexicano.